Pregunta y me gustaría que tomaran un tiempo para que podamos pensar. La pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús en este momento, ahorita? ¿Creen que ya haya desayunado? ¿Qué está haciendo Jesús para ustedes? ¿Está contento, verdad? ¿Sí? Bueno, acompáñame por favor. ¿Todos trajeron su Biblia? Yo espero que sí, ¿eh? Vamos a leer Hebreos 7:25, por favor. Hebreos 7:25, sí, por favor. Y yo les voy Yo les voy a leer la versión NBI porque esta versión está súper padre. Y me ayudan a ponerse de pie, por favor, para que podamos leer. Gracias. Y dice así: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hermanos, ¿qué está haciendo Jesús ahorita? Y es que yo sé que fallamos constantemente, y fallamos ayer, y fallamos hoy en la mañana. Pero Él es tan grande, hermanos, que no nos deja solos. Y en este momento Él está intercediendo por nosotros. Y hermanos, si esta no es una razón para que usted pueda abrir su boca y alabarle y exaltarle, no sé qué otra razón necesita. Porque nosotros vamos a fallar siempre, pero Él siempre va a estar intercediendo por nosotros, porque yo no sé si usted sepa, pero también hay alguien que nos está acusando constantemente. Y así fallamos poquito y Él lo hace ver grandote. Entonces esta mañana yo le quiero invitar a que usted no rechace a Jesús. No intente usted justificarse, minimizar su pecado. No intente usted decir, ay, Jesús, sí pequé, pero pequé poquito. Pero es que mírame, solo hice esto, no fue tanto. No rechace este regalo de Jesús y que esta parte de nosotros que hay en nosotros, este pecado y esta oscuridad que hay en nosotros, lo que cometimos, sea un motivo de acercarnos a Jesús que es justo y que es suficiente. Vamos a orar, hermanos. Jesús, gracias por tu amor, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, porque aún que moriste por nosotros, tú sigues intercediendo por nosotros. Gracias porque hoy podemos levantar nuestra voz para alabarte, para exaltarte y adorarte. Gracias por todas las bendiciones. Gracias porque por medio de ti podemos llegar al Padre. Gracias, Señor, porque nos libraste de la muerte y hoy tenemos vida eterna junto contigo. Gracias, Señor, por todo lo que has dado, por todo lo que nos has enseñado, y ayúdanos a aprender más de ti para actuar como tú en cada ámbito de nuestra vida, Jesús. Hoy ponemos este tiempo delante tuyo y hoy queremos levantar un cántico, Señor, que te agrade, Padre. Sé tú, Padre, en este tiempo y recibe con agrado nuestra alabanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están alegres de saber que tenemos un intercesor? Amén. Porque como dice Oli, todo el tiempo nos equivocamos, mas Dios nos muestra su gracia y su amor. Amén. ¿Por qué no le dice al que está al lado? Tengo muchas razones para exaltar a Dios. ¿Por qué no le dice al que está al lado, atrás? Tengo muchas razones para exaltar a Dios. ¿Listos? Y si tiene muchas razones, ¿por qué no levanta un aplauso a nuestro Dios? Al que venimos a exaltar con gozo nuestro corazón, porque Él nos llena de ese gozo. Amén.
Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, porque somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Pueblos todos vestidos de gloria, subid al monte y oíd su voz, y oíd su
cielos todos vestidos de gloria, subid al monte y oíd su voz, y oíd su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador. Sol de justicia, sol de justicia. A la montaña más alta yo subiré, subiré cantando, yo cantaré, oh, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré, subiré danzando, yo danzaré, yo danzaré. Y subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, oh, yo subiré y subiré y subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, oh, yo subiré. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguir y te proclamaremos como el alba al amanecer. Y subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, oh, yo subiré y subiré y subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, oh, yo subiré y subiré y subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, oh, oh, yo subiré. Señor, queremos proseguir en conocerte, Señor. ¿Alguien ha subido una montaña? ¿Qué cuesta más, subirla o bajarla? Subirla es pesado, pero conocerlo es lo mejor que podemos hacer. Proseguir subiendo y buscando su presencia. Te invito a que cierres tus ojos donde estás. Podamos alzar nuestras manos y decirle: Dios, yo quiero seguir conociéndote. Yo quiero seguir conociendo tu corazón. Señor, sé que he fallado, pero gracias, Jesús, porque intercedes por mí. Señor, gracias porque no nos sueltas, porque siempre nos das de tu presencia. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria.
por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor.
Tú eres nuestro Padre. Si como humanos buscamos lo mejor para quienes amamos, los padres buscan lo mejor para sus hijos, siendo humanos imperfectos. ¿Cuánto más tú, oh Señor, que eres nuestro Padre perfecto, deseas cosas buenas para tus hijos? Señor, aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú, Señor, estás con nosotros y prometiste estarlo hasta el fin. Confiamos en ti, confiamos en ti, Señor.
Oh, ponemos nuestra fe en ti. Oh, ponemos nuestra confianza solo en ti. Ponemos a nuestros hijos, nuestros hermanos y nuestros padres en ti. Oh, tú tienes el control, Señor. En ti descansamos. Cuando no podemos más, ahí estás tú para sostenernos. Tú eres nuestra roca, eres nuestro refugio, eres nuestro Padre, Señor. Y solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Iglesia, que nuestro corazón sea el que lo cante, que nuestro corazón sea el que le diga a Dios: solo en ti confío y no me aferro a nada más que a ti. No a un amigo, no a un padre, no a un trabajo. Yo me aferro a ti y solamente en ti confío. Y solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo la iglesia. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Sí, Señor. Solamente en Él confiamos. Amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Contentos? Dios es bueno, ¿verdad? Qué hermosa alabanza. Empezamos con un versículo muy impactante, muy bonito. Gracias, Oli, nos hiciste llorar. Desde tempranito me enchino la pestaña y llego, lloro y se me baja todo lo que había hecho en un momento. Pero gracias a Dios y gloria a Dios por ese tiempo. Y bueno, el día de hoy quiero recordarles o compartirles una historia que está en el libro de Ezequiel. Se llama Huesos Secos. Es el Valle de los Huesos Secos. Seguramente lo han leído y han escuchado de esta historia. Y hoy quiero hablarles de este varón de Dios, de esta historia que el Señor nos muestra, de Ezequiel. Ezequiel era sacerdote del pueblo de Israel. Y en ese tiempo, de los tiempos de Ezequiel, el rey Nabucodonosor conquista a Israel y
y a muchos israelitas se los lleva en cautiverio, se los lleva exiliados, es decir, apartados, despojados de su lugar, de su tierra. Bajo ese escenario, imaginemos a un pueblo, pues había dejado todo atrás, todo lo que amaban había quedado atrás. Sus familias, porque muchas familias fueron separadas por este exilio, su tierra, su templo, todo lo que ellos querían había quedado atrás. Y ellos creían que todo estaba acabado, que no había esperanza. Ellos creían que Dios les había abandonado. Pero, ¿sabes? Dios permitió todo esto a consecuencia solamente de su pecado y su desobediencia. Él permitió que ese rey, Nabucodonosor, entrara a Israel y conquistara ese pueblo. Y no solo eso, sino que él estuvo ahí en ese lugar que Dios les había dado, esa tierra prometida que Dios les había dado, ahora era en manos o estaba en manos de los extranjeros. Entonces lo que había en este pueblo era tristeza, desolación. Ellos creían que todo estaba acabado para ellos, ¿sí? Y estaban fuera de su lugar de origen, ¿sí? Estaban fuera de su casa, fuera de todo lo que ellos amaban, ¿sí? Y ellos estaban en una escena o en un escenario extremadamente difícil, pero algo que es importante recalcar: Dios permitió esta situación por su desobediencia, Dios permitió esta situación por su pecado, ¿sí? Bueno, ahora ese es el preámbulo a esta historia. Vamos a leer ahora sí lo que dice la palabra de Dios. Gracias, hermanito. Acompáñenme a leer Ezequiel, por favor, capítulo 37, versículo del 1 al 14. Amén, ¿ya la tienen lista? Si no, aquí está en la pantalla, también nos lo van a proyectar. Dice la palabra del Señor. El título que tiene este capítulo es El Valle de los Huesos Secos. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Amén. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir
vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Wow, qué tremenda palabra, ¿verdad? Perdón. Bueno, ya escuchamos esta historia de cómo estaba el pueblo del Señor, cómo estaba y cómo se sentía el pueblo de Dios. Leíamos que Ezequiel tal vez estaba en un día común, como el día de hoy, tal vez lavándose la cara, las manos, preparándose para su día. Y dice que fue arrebatado en el espíritu, ¿sí? Y le permitió Dios tener una visión. Y esta visión es la que acabamos de leer. Era un valle lleno de huesos secos, blanquecidos por el sol. Esos huesos eran, ¿cuántos decían? Eran muchos, ¿sí? Era un valle muy grande, lleno de muerte, era un valle de muerte. No había vida, no había sonidos, no había ruidos, era una escena pues desoladora, triste, ¿sí? Lo que este Ezequiel estaba viendo. El único ruido que se escuchaba era el viento que soplaba sobre esos huesos, lo acabamos de leer, ¿sí? ¿Y qué significaba todo esto? Porque el Señor le estaba mostrando esto a Ezequiel. Ezequiel no sabía lo que estaba a punto de presenciar, él solamente estaba viendo ese valle. Pero lo que iba a suceder después iba a ser algo impactante, algo increíble que Dios le iba a permitir observar. No solamente era un cementerio al aire libre, como lo acabamos de leer. Este valle, como decíamos, es la imagen o el símbolo poderoso de la condición espiritual del pueblo de Dios, ¿sí? Así se sentían, sin esperanza, desolados, afligidos por todo lo que habían tenido antes y ahora cuál era su condición actual. Era muy diferente a lo que Dios quería para su pueblo. Y sobre todo ellos habían perdido la identidad de hijos. Ellos eran el pueblo escogido por Dios. Ellos eran hijos de Dios y la vida que ellos tenían era completamente diferente al propósito que Dios quería para ellos, ¿sí? Pero Dios estaba a punto de mostrarle algo impactante. Él quería dar una palabra de fe, una palabra de ánimo a su pueblo. Eso era lo que quería el Señor. Y por eso usa esta enseñanza, esta visión que le da al profeta Ezequiel, para que sea un mensaje impactante, que fuera recordado para siempre, y al día de hoy lo estamos recordando, ¿sí? No fue un mensaje cualquiera. Dios le mostró algo tremendamente poderoso y sobre todo, digo, a lo mejor algo devastador, pero sobre todo le mostró el poder de Dios sobre esos huesos que no tenían vida, ¿sí? Eso fue lo más impactante, algo que estaba muerto, Dios le dio vida. Amén. Ahora, te pregunto algo, ¿cuántas veces nos hemos sentido de esta manera? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Sin esperanza, a lo mejor nuestros sueños ya ni nos acordamos, ¿sí? Ya los enterramos. ¿Cuáles eran nuestros sueños que teníamos? Nuestra fe también decaída, tal vez como estos huesos que acabamos de leer, como estos huesos secos, como si no hubiera solución a los problemas, como si no hubiera solución o no creyéramos que con Dios todo es posible. Es lo que leemos en su palabra y es lo que sabemos y conocemos.
pero a veces vivimos creyendo que no es posible. ¿Cuál es la circunstancia por la que estás pasando en este día? ¿Un matrimonio pues mal? ¿Un hijo que no conoce o unos hijos que no conocen de la palabra, que no se quieren acercar a Dios y que han tomado un rumbo de vida diferente a lo que Dios quiere para ellos? ¿Cuál es esa circunstancia que te aflige? ¿Cuál es esa circunstancia que te hace sentir como esta escena que acabamos de leer, como estos huesos secos? ¿Hay alguna situación que te haga sentir de esta manera? Ahora, Ezequiel estaba ahí parado en medio de ese valle, aterrador, rodeado de huesos secos, ¿verdad? No era algo bonito, era algo agradable, era un valle de muerte. Había un silencio opresivo y roto solamente por el viento que soplaba entre todos esos huesos, ¿sí? Él, en medio de todo eso, yo creo que su corazón estaba latiendo fuertemente y su pensamiento tratando de entender lo que sus ojos estaban viendo. En medio de ese asombro, en medio de esa confusión, Dios le hace una pregunta y le dice: Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y esta pregunta es como si Dios estuviera desafiando la lógica, es como si estuviera desafiando todas las leyes naturales que se conocen, ¿o no? ¿Algo muerto puede tener vida? Y Ezequiel ya había visto milagros grandes de parte de Dios. Él ya sabía quién era Dios y él sabía que para Dios no había reglas de lo imposible o lo posible. Él podía hacer cualquier cosa y por eso Ezequiel no responde con un no inmediato y dice: no, Señor, ¿cómo crees? ¿No ves cuánto tiempo tienen estos huesos secos? ¿No ves las circunstancias en las que nos encontramos, Señor? Tantos tiempos, tantos años que he vivido mal. Tú, Señor, no puedes hacer ya nada en mí. ¿Sí? A lo mejor les decía una enfermedad, a lo mejor un matrimonio que no está alineado a la voluntad de Dios y que es una batalla campal todos los días esa relación. Pueden ser muchas cosas, pero bueno, Ezequiel no dijo un no de manera rotunda, un no de manera inmediata. Él responde de una manera sabia, él responde de una manera prudente, humilde, creyéndole a Dios. Les decía, él ya había visto todo lo que Dios había hecho y él sabía que Dios, si le estaba preguntando, él sabía que Dios iba a hacer algo en ese momento y le iba a mostrar algo, ¿sí? Y por eso fue su respuesta así. Y le dijo: Señor, solo tú lo sabes, ¿sí? No le dijo: no, Señor, ¿cómo crees? Ve, tanto tiempo están carcomidos los huesos por el sol, blanqueados por el sol, no hay vida. No le dijo eso. Él creía que Dios podía hacer cualquier cosa si Él lo decía a través de su palabra. Y sabía que Dios no estaba limitado también como nosotros lo estamos, ¿verdad? Ahora, cuando Dios le pregunta: Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Si el Señor te preguntara en esta mañana, si te hiciera esa misma pregunta: Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Es decir, si esa circunstancia, ese problema, Dios puede hacer algo en eso, ¿qué le contestarías? ¿Qué le dirías? ¿Sería un no rotundo? ¿O habría a lo mejor incredulidad si Dios te estuviera preguntando en esta mañana? A lo mejor molestia porque tantos años has vivido de esa manera que ya no crees que Dios puede hacer algo y puede haber a lo mejor irritación en esa pregunta. Y a lo mejor tú le podrías decir: Señor, no hay solución, es imposible. Los médicos me dijeron
mi relación de matrimonio, mi familia, mis hijos. ¿Cuál es esa circunstancia que te está quitando vida, que te está corcomiendo por dentro? En lugar de eso, ¿por qué no contestamos de la misma manera que Ezequiel hizo y le decimos: Señor, solo tú lo sabes? Esta respuesta habla de esperanza, esta respuesta habla de fe, esta respuesta habla de confianza en Dios, de esperar en Él, que Él responda esa situación, que Él resuelva ese problema. Te decía, si Dios estuviera preguntándote ahora, ¿esto puede vivir? ¿Tú qué le contestarías al Señor? ¿Le dirías: no, Señor, no es posible? ¿Qué le contestarías? Si el Señor te estuviera preguntando en este momento: hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Estamos hablando de todas las circunstancias que nos rodean, de todo lo que nos afecta, ¿sí? Y esta pregunta que el Señor hace es un recordatorio de que nada está más allá de su poder. Y es una invitación que Dios nos hace para creer en lo imposible, ¿sí? Decíamos que para Él no había nada imposible. Amén, no hay nada imposible, ¿verdad? Y te puedo decir algo: ¿quién tiene la respuesta final a esta pregunta? ¿Saben quién es? Dios. Dios, exacto. Él, en su gran misericordia, en su gran poder, va a dar solución a esa dificultad, a ese problema. Depende únicamente del poder y la voluntad de Dios. Él es el que va a dar esa respuesta a esa situación. ¿Cómo responderíamos si en este momento el Señor nos preguntara: ¿cuál es esa situación que estás viviendo y que necesitas una respuesta de parte de Dios? ¿Cómo le contestarías? ¿Un no inmediato o le creerías a Dios? Y tal vez le puedas responder igual que Ezequiel: Señor, solo tú lo sabes. Y daríamos oportunidad a que Dios pueda obrar, a que Dios pueda hacer un milagro, si nosotros le respondemos creyéndole que Él puede hacer todo, que Él puede librarnos, ayudarnos de toda circunstancia, de todo problema. Lo imposible para Dios, más bien lo imposible para nosotros, es el comienzo para que Dios pueda manifestar su poder en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si tú te sientes que no es posible salir de una circunstancia, de una situación, ahí es cuando Dios va a empezar a obrar, ahí es cuando Dios va a empezar a trabajar en ti y te va a mostrar, por su gran amor y por su gran misericordia, su poder en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y Dios le da la orden a Ezequiel, ¿verdad? Como acabamos de leerlo, y le dice: profetiza a estos huesos. ¿Se imaginan esa escena? Un lugar desolado, todo muerto, nada vivo, no había absolutamente nada vivo. Y ahora el Señor le dice: profetiza, habla mi palabra sobre estos huesos. Ezequiel no cuestiona, Ezequiel no discute. Si el Señor te estuviera preguntando: ¿será posible que vivan estos huesos?, ¿qué le responderías tú? No, Señor, ¿cómo crees? Esa situación nunca se va a arreglar, he vivido de esta manera tantos años, no es posible. Ezequiel no hace eso. Ezequiel no discute, Ezequiel no cuestiona esa situación. Él solo obedece y comienza a proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Y les dice: huesos secos, escuchen la palabra del Señor.
¿Se imaginan en ese valle sin vida, muerto, hablando? Es como si estuviéramos hablando pues a la pared, ¿no? No hay nadie que te escuche, todo está muerto, pero Ezequiel obedece. Y esta escena es una gran lección para nosotros. A veces Dios nos pide cosas que parecieran locura, ¿sí? Ante los demás no lo entienden, no lo ven, no se explican cómo podemos hacer ciertas cosas que Dios nos está pidiendo y que viene en su palabra, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de esperanza cuando todo está desolado, creer en la sanidad cuando los médicos nos han dicho que no hay remedio, que no hay forma de tener sanidad en nuestro cuerpo. Tal vez confiar en la restauración de nuestro matrimonio, de nuestra relación. Pero es ahí cuando debemos obedecer y es ahí cuando debemos confiar. Y a lo mejor sin comprender completamente de qué manera va a obrar el Señor, de qué manera va a hacer esos milagros. Hermano, la palabra de Dios, cuando es proclamada en obediencia y en fe, tiene poder en nuestra vida. Esta es la palabra de Dios. Debemos de conocer la palabra de Dios. Hermanos, todos los domingos nos dan un discipulado. En casa damos el discipulado también. Y de verdad es una bendición recordar la palabra, las promesas que Dios tiene para nosotros. No se pierdan de esa bendición. A veces en casa este libro lo tenemos ahí, a lo mejor lo tienen hasta abierto en su sala, en su comedor, así acostumbraban muchos antes, ¿verdad? Pero no la leemos. Y todo esto son promesas de Dios y debemos de proclamar en obediencia y en fe su palabra, y Dios va a obrar y Dios va a dar vida en donde no lo hay. Y leíamos que de repente todos esos huesos empezaron a unirse, ¿cierto? ¿Se imaginan? Todos esos huesos en movimiento, que eran muchísimos, todo ese ruido que habrá sucedido, habrá escuchado Ezequiel. Y vemos aquí el poder de la palabra de Dios, que es proclamada en obediencia, ¿sí? Ezequiel estaba obedeciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Obedezcamos lo que dice esta palabra, conozcamos lo que dice la palabra de Dios, para poder proclamar, para poder declarar la palabra. La palabra ya está escrita, nosotros solo tenemos que conocerla y declarar esa palabra. Amén. Nuevamente, si Dios te dijera que hables su palabra de vida sobre esta situación, ¿le creerías al Señor? Incluso cuando no hay ningún signo visible de cambio, que tú digas, Señor, ya me cansé de orar por esta persona, ya me cansé de orar por mis hijos, ya me cansé. Tal vez tú puedas llegar a decirle de esa manera. Y saben, es fácil desanimarnos cuando miramos nuestra condición, nuestros problemas, las circunstancias. Es más fácil ceder a la desesperación, a la resignación. Pero esta historia nos recuerda que para Dios no hay nada imposible. Amén. Esto es lo que el Señor nos quiere traer esta mañana. Para Dios no hay nada imposible. Aunque todo esto pareciera locura, lo que acabamos de leer, ¿cuántas historias en la palabra de Dios no han sido de esta manera? Dios hablando a hombres a hacer cosas que parecieran locura. Recordemos a un Noé construyendo un arca en tierra seca. ¿Hay lógica en eso? O tal vez un Moisés extendiendo una vara y viendo el poder de Dios abriendo ese mar rojo con solo obedecer lo que Dios le había dicho. O un Josué marchando alrededor de las murallas de Jericó. Parecieran locura lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos habla. Amén. Pero cada uno de estos casos
La obediencia a lo que Dios le pide tiene el poder de transformar incluso las situaciones más imposibles. Obedezcamos a Dios en todo momento, en todo tiempo, y declara su palabra. Para ello necesitamos conocer su palabra para poder declarar la palabra. Y miren, este milagro fue de manera progresiva, fue por pasos. No fue instantáneo todo el proceso que Dios hizo y lo que Dios le mostró. Y recordemos, primero los huesos se unieron, después se formaron los músculos, los tendones, los tejidos de la piel sobre esos músculos y al final la piel. Pero estos cuerpos estaban sin vida, lo acabamos de leer, ¿sí? Podemos ver cómo pues Dios opera en nuestra vida de esta misma manera. Rara vez vemos una transformación instantánea. Cuando tú conoces de Dios, cuando tú entregas a Dios tu vida, Dios empieza a trabajar en ti, empieza a transformar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de hablar. Dios empieza a trabajar de a poco, no es inmediatamente un cambio en nosotros. En algunos sí lo es, pero no en todos. Casi siempre el Señor va haciendo procesos en nosotros. Ahora, esos procesos que Dios nos permite tener en nuestra vida, cada uno de ellos nos enseñan, nos fortalecen como esos músculos, nuestra fe es fortalecida y dice su palabra que renovemos nuestra manera de pensar. ¿Sí? Lo que tú creías, lo que tú pensabas, cuando lees la palabra, Dios cambia todas esas cosas. Es diferente la manera de pensar de Dios, ¿sí? Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, pues rara vez experimentamos una transformación completa, ¿verdad? O inmediata. Primero se forman las estructuras básicas de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. Y al igual que estos huesos se unen, comenzamos a entender la palabra, comenzamos a entender lo que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿sí? Y empezamos a tener hábitos. Espero en Dios que tengan hábitos de lectura de la palabra, de oración, ¿sí? Esto nos va a permitir conocer a Dios y crecer en Él, ¿sí? Y finalmente leíamos que la piel recubre el cuerpo, que es nuestra identidad en Cristo. ¿Sí recuerdan que dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Él? Y esa piel que estaba poniendo el Señor sobre todos esos huesos es nuestra identidad de hijos. Somos hijos, somos pueblo de Dios. Y todo eso se vuelve más evidente para los demás cuando conocemos de Dios, para el mundo que nos rodea. A lo mejor nuestro carácter va siendo transformado, nuestra fe se va fortaleciendo, pero falta algo crucial en esa escena. ¿Sí recuerdan qué era? Exacto. Todos esos cuerpos estaban sin vida, no tenían vida todavía. Les faltaba el soplo de vida en ellos. Y la verdadera vida solo viene de Dios, solo viene de nuestro Padre. Él nos transforma gradualmente, nos enseña que en medio de todos esos procesos, Él nos enseña paciencia, perseverancia. ¿Sí les ha enseñado eso el Señor? De todos esos procesos por los que llegamos a pasar. ¿Sí? Te digo en esta mañana, hermano, no te rindas ante esas circunstancias. Sigue confiando, sigue obedeciendo la palabra de Dios, sigue creyendo la palabra que está en este libro, que es la palabra de Dios. Confía en Él,
obedece su palabra. Es difícil obedecer la palabra, ¿verdad? Cuando te dice, ama a tu enemigo, Señor, seguro. Es difícil hacer la voluntad de Dios, pero con Él todo es posible, amén. Entonces, obedezcamos su palabra. Y no nos frustremos a lo mejor porque no vemos un avance o un progreso en nosotros. Dios está trabajando, tras bambalina tal vez está trabajando, pero está trabajando a favor de cada uno de nosotros. Y Dios elige de esta manera trabajar paso a paso en nuestra vida. Sería padrísimo que todos fuéramos perfectos, santos, ¿verdad? Todo sería miel sobre hojuelas, dirían por ahí. Estaría increíble, pero no es así. Dios está trabajando en mí de una manera diferente, en Versita de otra manera. Dios obra de diferente manera en cada uno y cada uno vamos teniendo un crecimiento diferente, ¿sí? Dios no obra igual en todos, Él es único, ¿sí? Tiene una creatividad increíble el Señor, pues nada más volteen a ver a su hermano que está a su lado, es completamente diferente a nosotros, ¿sí? Él obra de diferente manera en nosotros. Y les decía, Dios quiere trabajar paso a paso, pero esto también nos da esperanza de saber que Dios sigue trabajando, sigue moldeándonos, sigue transformando nuestros pensamientos, sigue formando nuestro carácter, nuestra vida conforme a la voluntad de Él, ¿sí? Mira, hermana, si estás orando a lo mejor por tu esposo que no conoce de Dios, o tu hijo que a lo mejor tiene algún problema de adicción, esta historia te anima, esta historia te ofrece ánimo, esperanza, incluso cuando no vemos los cambios externos, los cambios inmediatos. Esta historia nos ofrece ánimo. Sigue, confía, espera, obedece a Dios y sigue declarando pues la palabra ante esa circunstancia, ante esa situación. No sé, te decía, a lo mejor es una enfermedad, una cuestión económica, a lo mejor tu matrimonio, a lo mejor los sueños que los dejaste por allá y ya no los has retomado. ¿Qué es esa circunstancia? Puedes declarar la palabra de Dios a esa circunstancia y Dios puede obrar a favor tuyo. Dios puede mostrar su poder en esas áreas de tu vida, así como lo hizo en este valle. Está trabajando en nosotros, a lo mejor en unos un poquito más lentos, en otros más rápido, pero está trabajando en nosotros y tenemos que creer que Dios es el que va a terminar su obra en cada uno de nosotros. Amén. Ahora, el momento más emocionante de esta historia, ya había visto Ezequiel formarse estos cuerpos, todo el proceso, los huesos se unen, los músculos, los tendones ya estaban sobre los huesos, las capas de tejidos, la piel, ya estaba todo completo, ¿verdad? Pero les decía, faltaba algo muy importante en ellos seguían sin vida y faltaba el soplo de vida, el Espíritu Santo en ellos. Y Dios le dice, nuevamente le había hablado a Ezequiel y le da otra instrucción, sopla sobre estos huesos muertos para que vivan. Y una vez más, Ezequiel, ¿qué hace? Obedece lo que Dios le está pidiendo. Y pide a Dios ese soplo de aliento de vida para esos cuerpos. Y mira, hermanos, esta mañana yo te quiero invitar a que pidamos al Señor ese soplo de vida en nosotros, que sea Dios, el Espíritu Santo en nosotros, el que nos ayude a
a ser capaces de entender, de comprender, de hacer la voluntad de Dios. Solamente con Dios podemos hacerlo. En nuestras fuerzas no hay manera de solucionar muchas cosas, pero con Dios es posible hacerlo. Y puedo decirte que lo que Dios haga en tu vida, esas luchas que Dios nos permite pasar, Dios nos da la oportunidad de conocerle más, de conocerle profundamente. ¿O no te ha pasado cuando estás en un problema? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos más de Dios, ayunamos, oramos. Eso lo tendríamos que estar haciendo siempre, pero lo hacemos normalmente cuando estamos pasando por una situación difícil. Dios nos da la oportunidad de conocerle cada día más profundamente, ¿sí? Y esas circunstancias o esas situaciones es lo que nos permiten conocerle más a Él. Y bueno, el propósito final de todo esto pues es la restauración, la nueva vida, el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Todo esto sirve para revelar quién es Dios para nosotros, mostrando pues su poder, su fidelidad, su amor incansable para nosotros. Esto nos recuerda que los milagros que Dios hace en nuestras vidas no es solo para nuestro beneficio personal, son testimonios vivos del poder de Dios. Amén. Y se revela no solo a nosotros, sino a todo el mundo que nos rodea. Por eso Dios hace lo que hace. Por eso Dios obra de esta manera en nosotros. ¿Por qué? Porque es manifiesto su poder, no solo en nuestra vida, sino en todo nuestro entorno. Dios promete poner su Espíritu Santo en nosotros. La fuente de la verdadera vida pues es la garantía de nuestra restauración completa, es su Espíritu Santo en nosotros. Es el poder que nos permite vivir esa vida que Dios quiere que tengamos, una vida abundante, una vida plena. Eso nos prometió el Señor. Amén. Y hermanos, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere restaurar tu familia, nuestra iglesia. Él nos llama a compartir su poder transformador en nosotros. No te quedes en ese valle de huesos secos. Pidámosle al Señor que Él nos llene de su presencia, que Él nos llene de su Espíritu Santo. Con Él podemos salir adelante, con Él podemos lograr muchas cosas. Amén. Y miren, Él quiere que lo conozcamos no solo como un concepto teológico. Es muy padre conocer la palabra, pero ¿realmente la vivimos? Él quiere que vivamos su palabra, que es poderosa en nosotros si la aplicamos en obediencia y fe. Y que podamos decir como David, que decía en el Salmo 86:10, porque solo tú eres Dios, tú eres grande y haces maravillas. Que podamos declarar esa palabra también nosotros cada día. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar en esta mañana. Y te pido que levantes tus manos, te rindas delante de Él. Y le pidas que llene tu presencia de su Espíritu Santo, que Él sople ese aliento de vida en ti que necesitas. Dios conoce tus circunstancias, conoce tus problemas,
que tal vez en tu mente estás diciendo, no es posible salir de esto. Pero Dios te dice esta mañana que es posible en Él. Si tú confías, esperas solamente en Él, Él puede hacer esas cosas. Él puede obrar a favor tuyo. Él puede solucionar ese problema que tú no le ves manera de que se solucione. Él quiere mostrar su poder en ti. Créele al Señor en esta mañana y pídele que te llene de su presencia, que no le conozcamos solamente como una cuestión teológica, sino por una relación, una comunión. Créele al Señor, pídele que te llene de su presencia, de su Espíritu Santo en esta tarde. Y pon delante de Él esa circunstancia que te aflige, que te carcome como esos huesos secos. Pídele que Él obre, que Él haga ese milagro que tú necesitas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en todas las áreas. Créele al Señor. Ahí en su lugar, hermanos, le pido que medite, que trate de visualizar ahí en su mente, en su corazón, qué es eso que usted ya ve muerto, que ya ve sin vida, que ya ve emblanquecido. Mientras que mi esposa estaba compartiendo, me hizo recordar. En esta semana fui al hospital y ver tantas personas enfermas. No solamente vi muerte en la salud, vi muerte espiritual. Vienen épocas navideñas donde te vas a reunir con tu familia, con muchos seres queridos que tiene rato que no ves. Esta palabra es para que cada vez que llegues a tu casa y te reúnas con tus seres queridos, si ves huesos secos, si ves muerte, si ves escasez, le creas al Señor. Y le creas al Señor y declares: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué necesitas que viva? Que regrese la vida en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio. ¿Qué necesitas? Ahí en tu lugar, con un corazón de fe, di: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo le creo a Dios, yo le creo al Señor, yo le creo al Señor. Profetiza cuando llegues a tu negocio, a tu trabajo, cuando te reúnas con tu familia, profetiza. Profetizar es también proclamar las promesas de Dios, proclamar su palabra. Créele al Señor. Proclama esa palabra que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y serán benditas generaciones tras generaciones en mi vida. Gracias, Padre, porque nos das tu palabra, porque proclamaremos tus promesas como tú nos enseñas. Y aquí, amado Dios, tú abrirás esos sepulcros de tu iglesia, de tu pueblo, de Israel, y nos harás subir de las sepulturas y nos traerás
a tu reino, a tu presencia. Y todos sabremos, todos sabremos que tú eres Dios. Todos sabremos cuando levantes a ese familiar, ese negocio, ese trabajo de la muerte, de la sequedad. Gracias, amado Padre, porque pondrás tu espíritu en nuestros familiares, en aquellos que aún creemos que ellos no se van a salvar. Tú pondrás tu espíritu y vivirán y reposarán en tu presencia, reposarán en tu reino. Y sabremos, amado Dios, que tú eres Dios, que tú hablaste y que tú hiciste conforme a tu palabra. Gracias, amado Dios, por esta enseñanza que hemos recibido. Te alabamos y te bendecimos porque tú siempre llegas de manera oportuna a traer esa palabra que necesitamos, de esperanza, de fe, de certeza, que tú, mi Dios, darás vida y vida en abundancia, vida plena, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.